Ok. No sé si están viendo la pantalla. Sí, doctor. Ah, bueno. Infortunadamente veo que no, no están viendo mi imagen, ¿no? Tengo alguna dificultad aquí con la... ¿No tienen mi imagen, por favor? Doctor, No, ¿verdad? no solo se, pues se ve la pantalla, la presentación de nódulo tiroideo, pero no subo mi imagen. Bueno, mientras que resuelvo eso, a ver, me presento. Antes que nada, los veintitantos colegas y alumnos, estudiantes que están asistiendo a esta charla, pues quiero primero que todo agradecerle. Para mí, de verdad, créame que es un honor, no es una frase de cajón, lo experimento con mucha honestidad. Es un honor que ustedes me hayan considerado para exponer unos conceptos de el manejo del nódulo tiroideo y del cáncer de tiroides. Yo soy cirujano de cabeza y cuello, egresado del Instituto Nacional de Cancerología, con una formación adicional, un curso adicional en Inglaterra, con el Hospital Royal Marsden, y ejerzo como profesor de cabeza y cuello en la Universidad Industrial de Santander hace unos 26 años. Yo estuve inicialmente de profesor en la Universidad Militar Bogotá durante algún tiempo, pero posteriormente me ubiqué en Bucaramanga. Actualmente funciono también como, de alguna manera, si lo decimos así, como docente de honor adscrito al grupo de cabeza y cuello de la Universidad Nacional de Colombia, quienes también me invitan cordialmente a una actividad semanal. Por todo ello quiero pues de verdad reiterarle mi agradecimiento y mi reconocimiento por permitir que yo les exponga mis ideas. Bueno, a ver, ¿por qué considero que esta charla es tan importante? Porque a mí me parece, y lo digo con frecuencia ante los estudiantes de pregrado de la UIS, que las personas que están llamadas realmente a entender, comprender y dirigir el manejo del nódulo tiroideo son ustedes, los estudiantes de pregrado, futuros internos, que cuando ya comienzan a enfrentarse a la parte clínica, y más adelante futuros médicos, llámense médicos generales, llámense médicos internistas, endocrinólogos, otorrinolaringólogos, cirujanos generales, etcétera, etcétera. Porque indiscutiblemente la prevalencia y el incremento geométrico que ha tenido esta patología o esta condición clínica, en cierta forma, debido al uso rutinario del ultrasonido, ha hecho que sea un motivo importante de consulta y que con frecuencia se generen decisiones equivocadas cuando no se tiene la comprensión de cuál es el nódulo que realmente hay que estudiar. ¿Cuándo es que vamos a biopsiar un nódulo? ¿Basado en qué? Y segundo, ¿cuándo vamos a, a tomar la decisión de operar el nódulo? Entonces, bueno, digamos que ese es el abreboca de esta reunión y pasaremos más en la segunda parte. Intentaremos hablar un poco de cáncer, que a pesar de que es un tema que no es tan, no está al alcance de ustedes en cuanto a manejo se refiere, sí vale la pena que lo comprendan, que lo entiendan y que participen también de su enfoque. Ok, entonces ese es como el abreboca de la idea de esta reunión. Comencemos inicialmente al análisis del nódulo tiroideo. Vamos a ver si okay. Quería también decirles que la bibliografía consultada es muy accesible a ustedes. Este es el texto del Memorial Sloan Kettering de Nueva York, cabeza y cuello, que es el servicio líder del mundo, es considerado el servicio líder del mundo.
en manos del doctor Yatin Shah, que es un cirujano de cabeza y cuello, que es como el paradigma de todos nosotros a nivel del planeta. Es un ciudadano indio radicado en Estados Unidos hace por lo menos unos 40 años, o un poco más, y es un educador privilegiado, es el presidente de la International Federation of Head and Neck Society y maneja el tema de cabeza y cuello en el mundo. Es el líder. Las guías de la National Comprehensive Cancer Network, seguramente muchos de ustedes las conocen. Son guías absolutamente relevantes. Se reúnen cada 6 meses a actualizar conceptos y también constituye un elemento importante para esta charla. La guía de la ATA, que es la American Thyroid Association, a pesar de que son de 2015, son unas guías absolutamente valiosas, referenciadas por todo el mundo, y son las que orientan a los médicos en general en el planeta a cómo manejar el tema de los nódulos, tanto en niños como en adultos. Y por último, las guías de las European Society Medicine Oncology, que son las guías europeas, también de amplia difusión y bastante actualizadas. Con base a toda esa información, pues yo les traté de hacer como un resumen muy al lugar para el nivel de ustedes, con el sueño de que al terminar esta charla, que espero que los motive, queden algunos conceptos claros y que nos enfrenten que les permitan enfrentarse al enfoque inicial de un nódulo tiroideo de una manera simple, práctica, sin que realmente se sientan temerosos de hacerlo porque lo van a poder hacer. Hay una serie de terminología que se emplea en el tema de tiroides, que son las que aparecen en pantalla. Cuando uno habla de nódulo es importante tener en cuenta y considerar que nódulo muchas veces no es lo que uno palpa, sino lo que se ve en una imagen ecográfica. Claramente, para poder hablar de nódulo tenemos que tener una ecografía o en el peor de los casos una resonancia o un TAC que indique la presencia de nódulo. ¿Esto qué significa? No significa que a todo el mundo haya que mandarle exámenes para encontrarle nódulos tiroideos. No, por el contrario. Significa que si uno clínicamente sospecha un nódulo porque siente alguna molestia en el cuello, en el compartimento anterior del cuello, o porque palpa, o porque ve algo que sube y baja durante la dilución, durante la fonación, y sospecha un nódulo, debe documentarlo, preferible e idealmente con una ecografía. Digamos que no hay necesidad de invertir un mundo de dinero mandando una resonancia, que es un examen muy costoso, inaccesible para muchos grupos poblacionales, y por supuesto tampoco un TAC. El estudio es simplemente una historia clínica muy bien hecha y una muy buena ecografía, y punto. Para eso estudia un nódulo. Más adelante veremos qué más le pedimos a un nódulo. Ahora bien, cuando hemos intervenido un paciente, esta es una idea más avanzada, cuando hemos intervenido un paciente por una cirugía supuestamente benigna y aparece un carcinoma, a esto le llamamos un incidentaloma no radiológico. O sea, apareció un cáncer en el estudio de una patología tiroidea que no era sospechada para cáncer. Si durante el estudio de una lesión de la columna espinal, una osteoartrosis de la columna cervical, una patología del esófago, una patología de la tráquea, una patología de la laringe, encontramos un nódulo tiroideo, pues a eso le llamamos un incidentaloma radiológico. Y por último, cuando estamos estudiando la tiroides y encontramos un nódulo menos de 1 centímetro único, que está confinado a la glándula, a esto le vamos a llamar un microcarcinoma. Esperemos que con ese parte inicial tengamos ya un lenguaje cada vez más acorde. Bien, lo que siempre la gente habla, bueno, ¿qué sabemos de la prevalencia? Realmente, la prevalencia, perdón, aquí se saltó. La prevalencia, ustedes saben que depende muchísimo, pero muchísimo, del área donde se esté estudiando la patología. No es lo mismo, por ejemplo, la prevalencia de nódulos tiroideos
en el área cercana a los accidentes atómicos, Japón, estoy hablando de Japón, el área cercana al Mar Negro, por el accidente de Chernobyl, y ahora recientemente con el tsunami nuevamente en Japón. Seguramente los nódulos tiroideos se van a hacer altamente incidentes y por la misma razón los carcinomas de tiroides. Entonces, no es lo mismo que buscar un área de prevalencia de nódulos tiroideos en el Caribe, ¿cierto? En Centroamérica, donde la incidencia de bocio, por ejemplo, incidencia de nódulo es menor, donde ha habido la influencia por estos accidentes atómicos. Entonces, vamos a ser más neutrales y vamos a tomarlos con países intermedios, y qué mejor referente que los americanos y los europeos, que son muy juiciosos con sus estadísticas y nos enseñan, nosotros también tenemos estadística, pero ellos también nos enseñan, que en líneas generales, en el 5% de la población general se encuentran nódulos tiroideos. O sea que esto es bastante frecuente. Y si solamente analizamos mujeres, pues obviamente tendremos un porcentaje mayor, alrededor del 6.4%. Y por el contrario, si analizamos los hombres, será un poco menor. Ahora bien, cuando se usa de manera rutinaria las ecografías, vamos a encontrar nódulos tiroideos en un porcentaje mucho más alto. Yo les enseño a mis estudiantes que tienen conexión directa conmigo acá en la UIS, que si nosotros tomáramos un grupo de mujeres, por poner un ejemplo muy puntual, un grupo de 100 mujeres por encima de los 40 años, o por lo menos por encima de los 35 años, y le hiciéramos ecografía, seguramente casi a la mitad de estas mujeres vamos a encontrar nódulos tiroideos. Entonces, no sale en imagen. Y de esta manera, pues, tenemos que entender que dependiendo del método usado, así encontraremos los datos estadísticos. Tenemos ese inconveniente, digamos, del análisis estadístico, lo tenemos que considerar de una manera muy selectiva. Pues si hablamos de población general, vamos a entender que la incidencia o prevalencia de nódulos tiroideos realmente es muy variable. Cuando se han hecho en los sitios donde se hacen TAC y resonancias nucleares magnéticas frecuentemente, sobre todo en las unidades de oncología, nosotros tenemos aquí 3 unidades de oncología altamente modernizadas, con equipos IMRT, bueno, con tomógrafos de 64 cuchillas, por decirlo en término coloquial. Se hacen muchas imágenes, seguramente vamos a tener un poquito de más incidentalomas y hallazgos de nódulos tiroideos que no salió, que en la población general, que no se hace imágenes. Y con el advenimiento del PET, que se ha popularizado bastante, sobre todo para seguimientos de enfermedades hematológicas, para estadificación de carcinomas epiteliales, etcétera, también hemos encontrado que hasta el 4 o 5% de los casos podemos tener nódulos tiroideos. Como no tengo imagen, si alguien necesita interrumpir, bien pueda, hágalo, por favor. Para mí es halagador. Ok, de la última, sí. Entonces, ustedes comprenderán que todo depende, digamos, de la manera como se enfoque el tema. Estamos viendo, pues, que cuando tenemos nódulos tiroideos, no todos los nódulos tiroideos son cáncer. Esa es una cosa importante que ustedes tienen que analizar. No todos los nódulos tiroideos son cáncer, solamente el 8 al 16%, dependiendo de la población que se estudie. Por favor, me confirman si tenemos un audio adecuado. Sí, doctor. Ok. Si ustedes miran la tabla a mi derecha, van a ver que las causas de nódulos benignos son muchísimas. El simple bocio es una causa muy frecuente, las tiroiditis, que son más frecuentes de lo que ustedes imaginan, sobre todo en mujeres por encima de los 25 o 30 años de edad, los quistes simples, los adenomas grandes y pequeños, los microadenomas o los adenomas microfoliculares, las neoplasias poco agresivas como la NIFTP, Non-Invasive Follicular Tumor with Papillary Light Nuclear Feature. Esta es una lesión muy recientemente descrita
donde vamos a encontrar que hay pacientes con tumores que anteriormente se calificaban como carcinomas papilares y hoy se han encontrado que son lesiones realmente muy tranquilas que no van a recurrir. Vamos a tener también los adenomas de células foliculares y en general una serie de patologías que no son malignas. Al otro lado de la orilla tenemos los tumores malignos, el carcinoma papilar, que es altísimamente frecuente, casi que representa el 90% de todos los tumores bien diferenciados y por lo menos el 70-75% de todos los tumores de tiroides. Carcinoma folicular, que más adelante vamos a ver que es el 4 o 5% de los casos, los carcinomas mínimamente invasivos, los carcinomas de células oxifílicas, los carcinomas foliculares, foliculares. Voy a computador para que ustedes. Bueno, entonces pongámosle para que ustedes tengan. Doctor, está sonando un eco. Bueno, ahora estamos conectados con mi imagen, por favor. Sí, doctor, ahora sí. Sí, doctor. Bueno, tenemos audio e imagen. Sí, doctor. Sí, doctor. Tenemos audio e imagen. Lo quite de este. No, pero si no podemos porque es que está grabando. Okay. Aquí estoy haciendo un truco para que ustedes me puedan ver. Estamos usando dos computadores con un colega médico que trabaja conmigo. Ya tenemos el audio adecuado. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, Sí, pongámosle doctor. más volumen acá. Bueno, para que sea un poco más amistosa la charla y me puedan conocer, por favor. Bueno, entonces tenemos ya enfrentado. ¿Cómo hago para...? Para pasarlo. No, acá. Y luego pasarlo ya. ¿Y sale ya? Y será ya. No pasa. Ok. Ok. Ya miramos entonces las causas de malignidad. Tenemos, y vamos por el papilar, tenemos los carcinomas medulares, los anaplásicos, los linfomas y las metástasis. No, me detengo un punto que esto puede ser pregunta de examen para ustedes, ¿no? ¿Cuáles son prácticamente los únicos carcinomas que pueden dar metástasis a la tiroides? Son excepcionalmente 3, que es mama, riñón y pulmón. Es exótico. Yo les puedo decir que en 27 años de ejercicio como cirujano de cabeza y cuello, solamente vi un tumor metastásico a la tiroides y venía del riñón. Todo no se ve, todo no se ve. Toda la literatura dice muchas cosas, pero uno no la ve en la práctica. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer cuando vemos un paciente con un neurotiroideo? Primero que tenemos que ubicarnos en la historia clínica, en lo elemental. Entonces, ¿qué edad tiene el paciente? Cada vez que ustedes vean una persona menor de 16 años o mayor de 65 años, siendo más específico, mayor de 55 años, va a ser más específico todavía, para disminuir pues la brecha de edad. Con un nódulo tiroideo hay que sospechar malignidad, claramente. ¿Sí? Si adicionalmente esta persona, como mencionamos al principio, está expuesta a irradiación, bueno, en este caso, posiblemente en Colombia, no vamos a tener personas que hayan estado expuestas a irradiaciones a menos que hayan vivido en estas áreas mencionadas en Japón, cerca a Rusia, en los últimos años, los últimos 20 o 30 años. De resto no tendrían por qué estar expuestos. Pero en nuestro medio lo que sí vemos realmente es, que las personas que han trabajado o trabajan en servicios de medicina nuclear o en servicios de radiología, los técnicos, si son desjuiciados con el uso de los protectores, pueden tener incidencia de cáncer de tiroides. Entonces, fíjense que ya tenemos un segundo tema aquí por el cual podemos tener un factor de riesgo. El hecho de ser varón, mejor dicho, tener
un chico adolescente, un chico de menor de 16 años, varón, con un nódulo tiroideo, casi que le apuntamos a malignidad. Lo mismo, si una persona mayor como yo, con un nódulo tiroideo, pues obviamente tengo mucho más chance. Si en la historia clínica nos comenta el paciente que ha tenido un crecimiento rápido, por supuesto, esto es un criterio de sospecha muy definida de cáncer, aclarando que algunas circunstancias de enfermedades benignas, llámese quistes con hemorragias intraquísticas o episodios de tiroiditis en pacientes que tenían bocio, pueden generar un cambio en el tamaño del nódulo sin que sea cáncer. Uno puede tener una tiroiditis, puede tener un quiste en la tiroides, que tenga una hemorragia dentro del quiste, o que tenga un episodio agudo de tiroiditis, se puede crecer el nódulo y no necesariamente es cáncer. De tal manera que eso es importante que ustedes así lo sepan, porque esto nos va a dar criterios de sospecha. Muchas veces el paciente nos llega a la consulta ya con un diagnóstico genético confirmado. Me dice, doctor, en la familia hay 2 personas que ya le han encontrado una variación del protoncogen red, unos cambios en los exones de 9 al 13, por ser un ejemplo más puntual. Tenemos una neoplasia endocrina múltiple y yo tengo un nódulo tiroideo. Quiero saber si tengo posibilidad de cáncer. Hay que decirle categóricamente sí. Usted tiene una alta posibilidad de tener carcinoma de tiroides. Y si, perdón, y si por el contrario el paciente viene con un nódulo tiroideo y nos dice que ha tenido un cáncer papilar en 2 miembros de familia, hay que apuntarle a eso, a un cáncer familiar. Muy bien, a veces el paciente no le cuenta eso, pero sí le cuenta que tenía una pepa, un tumor, una masa en el cuello, pero que recientemente le ha cambiado la voz. No puede comer bien porque se atora. Incluso cuando camina rápido se asfixia. Ese paciente seguramente tiene un cáncer de tiroides. Y esto es mucho más significativo si el paciente le dice que se está ahogando, que tiene un episodio de dificultad respiratoria aguda ante cualquier factor desencadenante, llámese una gripa, llámese una exposición a una sustancia, un olor fuerte que le genere algo de reactividad de la laringe. Muy bien, si además de eso, o si fuera de eso, estamos examinando el paciente y le encontramos que el nódulo es firme, que no se mueve, que uno le dice, pase la saliva, pase, y el nódulo como que se queda quieto, pues ese es un nódulo canceroso hasta que no se muestre lo contrario. Está fijo, está duro. Y si adicionalmente encontramos que en el examen clínico, aparte de ese nódulo tiroideo, encontramos un ganglio del mismo lado del nódulo, o sea, ipsilateral, le podemos apuntar a que estamos al frente de un cáncer de tiroides en ese nódulo. Para esa evaluación clínica es importante ustedes sepan que el cuello se divide en unas zonas o grupos ganglionares que los hacen semiológicamente muy valioso para el análisis del pretest o probabilidad diagnóstica en presencia de un ganglio sospechoso de metástasis. Entonces, por ejemplo, vamos a saber que en caso de tiroides, cuando tengamos un ganglio en el nivel 3 y 4 o el 6, ahí están viendo la diapositiva, ¿sí? ¿Dónde está el láser para mostrarle? Si tenemos un ganglio en el nivel 3, 4, 6, opciones del puntero. Si tenemos un ganglio en nivel 3, 4 o 6 y el paciente tiene por ejemplo, si tenemos un nódulo en la tiroides y el paciente tiene un ganglicito en este compartimento, o el radiólogo dice que hay un ganglio acá o en este nivel, en esta área con un nódulo tiroideo podemos decir este nódulo posiblemente es canceroso. Pero si por el contrario, ojo con este detalle, quiero que por favor se concentren y me acompañen en este análisis porque esto es muy útil. A nosotros nos interesa que ustedes sean muy buenos médicos, excelentes, porque ustedes son los médicos del presente y del futuro. A mí ¿qué importancia tiene que ya yo me vuelva un berraco cuando yo estoy en la meseta, probablemente en una última meseta de ejercicio? Yo no soy el futuro de ustedes, el futuro son ustedes mismos y el presente. Entonces, necesitamos que ustedes adquieran habilidades semiológicas. Si ustedes tienen, ahí está el puntero, un ganglio en este nivel,
o en este nivel, en presencia de un nódulo tiroideo, por favor, comprendan que probablemente no están relacionados y no se me vayan a descuidar con este ganglio, porque este ganglio de pronto es una metástasis de un cáncer de amígdala o de base de lengua o de la supraglotis. Entonces, y esto es más cierto si el ganglio está en el nivel 1A, o sea, en la región submentoniana, o en el 1B, o sea, en la región submandibular. ¿Por qué? Porque estos ganglios aquí usualmente están relacionados con cánceres de piso de la boca o cáncer de la encía inferior. Entonces, miren lo importante que es una cosa tan elemental como señalar clínicamente el nódulo y señalar clínicamente el nivel donde está el nódulo. Por eso es que ante la presencia de un nódulo tiroideo, por favor no se descuiden y no lo manden urgentemente al médico. Ustedes consideren que verlo, porque eso es ser un remitidor. Eso de verdad lo puede hacer una persona de menor nivel que ustedes, bien entrenada, ¿no? Ustedes tienen que expresar la dignidad de sus conocimientos médicos y examinar al paciente. Entonces busquen lo que les estoy diciendo, búsquenle una patología en el labio, en la encía, ¿cierto? Mírenle bien la garganta, pero mírensela bien, no es mirársela y ver la amígdala, no, fíjense atrás en la faringe posterior, fíjense en esto, en el trígono retromolar, en las encías superiores que son difíciles de ver, en el paladar, palpen la base de la lengua, o sea, completen el examen de los faringes, porque es tan alta la prevalencia de los nódulos que uno puede tener un paciente que va a la consulta que cree que lo que tiene es un nódulo tiroideo y resulta que además del nódulo tiene un tumor en la base de la lengua que le está dando una metástasis al ganglio que les mencioné en los niveles 2A y 2B. Entonces, por eso es que hay que palpar bilateralmente los ganglios. Esto lo pueden hacer cualquiera de ustedes. Esto no necesita sino un par de guantes, 6,5, 7 o 7,5, dependiendo de la talla de ustedes, y palpar. No se requiere tanta ciencia. Se requiere que se acuerden de esta charla y simplemente hagan las cosas como hay que hacerlas. Bueno, ya esto es un poco más avanzado. Ya esto es para los que están interesados en tener un fotóforo, un headlight, con un espejito laringio, un espéculo nasal y quieren mirar la naricita, quieren hacer una laringoscopia indirecta. Bueno, interesante que se interesen por esto, porque realmente es. Pero esto está más al alcance. Esto es aún más fácil. Esto es, si ustedes se deciden, simplemente sientan al paciente. Yo prefiero esta posición primera, la que está a mi mano izquierda, frente a mi hombro izquierdo, porque yo creo que es la posición más cómoda para examinar un cuello. Y es que el paciente esté sentado, uno se coloca por detrás para que los brazos queden relajados, no hacer fuerza, ¿sí? Porque miren, por ejemplo, lo contrario, cuando usted se coloca delante del paciente, sobre todo si el paciente es una persona alta, y usted tiene que mirar lo que está palpando, quiere mirar lo que está palpando, y usted palpa, digamos literalmente arriba hacia abajo, usted genera tensión en los músculos de su antebrazo y de las manos y le hace perder sensibilidad. Entonces yo recomiendo la palpación con pacientes sentaditos, usted se coloca por detrás, sus brazos están más altos, más relajados y le va a ir mejor. Hay que hacer maniobras como esta, ¿no? Cuando uno quiere meterse, por ejemplo, en el surco traqueosofágico, uno relaja el cuello del paciente con movimientos laterales de la cabeza. Cuando quiere meterse bien detrás del ángulo de la mandíbula, buscando ganglios de nivel 2A, bien profundo, ganglios parotidios, todo uno dice al paciente que haga ese gesto, como mandando un beso. Y bueno, ya con toda esa información, listo, ya ubicamos el nódulo, ya sabemos si el nódulo tiene o no características benignas o malignas, ya nos toca saber qué vamos a hacer con ese nódulo. Entonces, ante la presencia de todo nódulo tiroideo, realmente, ante la presencia de todo nódulo tiroideo, realmente el examen más sencillo, vamos a ver si aparece el puntero, es este. Es un examen de TSH y una ecografía de cuello o de tiroides. ¿Y por qué la TSH? Porque estadísticamente, cuando uno tiene una TSH suprimida, o sea, baja o disminuida, la posibilidad de cáncer es, no es una posibilidad alta, es una posibilidad relativamente
o mejor dicho, prominentemente baja, de tal manera que uno no sospecha cáncer, por lo tanto no indica biopsia. Si la TSH está elevada, o sea, el paciente hipotiroideo y tiene nódulos, ojo que esos nódulos pueden ser sospechosos. Ahí es donde echa mano del ultrasonido, de la ecografía, que más adelante lo vamos a analizar en forma desglosada. Y es cuando uno dice, bueno, además de la TSH baja, tengo nódulos con sospecha de malignidad, pues vamos a ordenar la biopsia. Pero sigamos el flujograma. Entonces la TSH, vamos a decir, la TSH está baja. Listo. Por un momento abandonamos un poquito la idea de cáncer y a este paciente lo que hay que hacer es una gamografía tiroidea. Hoy en día, perdón, la necesidad de hacer esta gamografía es, la verdad, bastante disminuida. ¿Por qué? Porque por alguna razón que la literatura no ha podido explicar bien, contrario a lo de antes, hoy tenemos menos pacientes con hipertiroidismo, digámoslo de alguna manera, menos pacientes con TSH subnormal. De tal manera que la gamografía sí se usa en estos casos, pero realmente no tiene indicación en pacientes que tengan TSH normal o elevada, porque, pues obvio, por supuesto, no va a tener ningún beneficio. Entonces, el beneficio de la gamografía definitivamente es en el caso que tengamos un T4 libre aumentado, una TSH subnormal. Si este nódulo, según la gamografía, no es funcionante, este paciente pasa a ser del grupo del TSH normal o elevado. Entonces, el paciente hay que buscarle criterios ecográficos de sospecha de malignidad. Pero, si nos devolvemos a ese paciente que le hicimos la gamografía y el nódulo es hiperfuncionante, hipercaptante, este paciente, si tiene el T4 y el T3 normal, lo vamos a decir que tiene un hipertiroidismo subclínico, pero si el T4 está elevado, vamos a decir tiene un hipertiroidismo y hay que tratarlo. ¿Cómo lo vamos a tratar? Bueno, este no es problema de ustedes por ahora, más adelante lo vamos a ver, pero vamos a regresarnos al paso inicial cuando recibimos al paciente, tiene un ultrasonido, tiene una TSH y la TSH es alta o es normal. Este paciente, por el solo hecho de tener un nódulo con una TSH normal o elevada, y sobre todo si el nódulo es grande o tiene criterios ecográficos de sospecha, este paciente va a continuar su algoritmo. Y entonces vamos a preguntarnos, ¿tiene criterios ecográficos de sospecha? Sí, listo, le ordenamos la biopsia. Mire cómo un estudiante de medicina de la Universidad de los Andes y de otras universidades del país no necesita ni siquiera llegar internado para hacer este análisis y recomendar esto. Sí, basado en lo que tiene de información. Obviamente, si ya está ejerciendo como médico y tiene la potestad de mandar el examen, pues simplemente este es el paciente que usted dice, le recomiendo una biopsia, porque su TSH es normal o está elevada y encima de eso, usted tiene criterios ecográficos de sospecha para malignidad y le manda una biopsia con aguja fina, que es lo que traduce el fine needle aspiration. Por el contrario, si el paciente no tiene criterios ecográficos de sospecha, se va a un monitoreo clínico, ecográfico y bioquímico. Es un paciente que de acuerdo a donde venga y de acuerdo a lo tranquilo que esté el nódulo, usted dice, lo veo en 6 meses, por favor tráigame una ecografía y me trae un examen de TSH. Con eso es suficiente. Por favor, no generen más costo que no es necesario. Bien, ¿qué ocurre con estos pacientes de hipertiroidismo? Que si el paciente es hipertiroideo, pero es hombre y tiene múltiples nódulos, ojo que este paciente podría tener también un cáncer de tiroides además del hipertiroidismo. Entonces no nos desarmemos con este subgrupo de pacientes hipertiroideos y si tiene esto, analicemos juiciosamente porque posiblemente caiga en el grupo que requiere biopsia antes de tratar el hipertiroidismo. Entonces quería compartir con ustedes esa, digamos, excepción. Muy bien. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de estudiar un nódulo tiroideo? Descartar cáncer. Descartar cáncer.
Digamos que eso es lo que le va a generar aparente morbilidad y posiblemente alteración de calidad de su vida. La segunda importancia, por supuesto, es descartar hipertiroidismo. Quisiera saber si estamos sintonizados en la charla o si alguien va enredado, no me está entendiendo, no sabe por dónde voy. Por favor, díganmelo con toda tranquilidad porque ese es mi papel y me sentiría más tranquilo si alguien tiene el valor civil de decirme eso. Yo lo sintonizo y creo que sería para mí más halagador escuchar eso a que estando perdido no me lo pregunten. Hagamos una pausa y me cuentan cómo van si alguien tiene que en el chat nos comente o en fin. Doctor, si no estoy mal en el chat, vi algunas preguntas o algunos comentarios de alguien. Entonces sería interesante revisarlos. Vamos a mirarlo. Usted me ayuda y lo lee porque tengo un poquito de dificultad para mover acá espéreme a ver si logro hacerlo. Ok, doctor. Voy a hacer lo posible para leerlo lo más claro. Olivia Ariana ahora nos pregunta, doctor, ¿cómo se llama la maniobra del beso que estamos buscando y que se hace cuando uno palpa un nódulo? Yo lo diría que no tiene un epónimo como tal, simplemente el desplazamiento de la mandíbula hacia adelante. Si me están viendo, pues es esta maniobra. Vamos a hacer práctico en la charla, es esta maniobra. Como ustedes pueden notar, el paciente desplaza el ángulo de la mandíbula hacia adelante y le permite uno entrar al compartimento parotidio y a unos ganglios que están en el nivel 2A alto, que pueden tener relación con una patología orofaringia, nasofaringia o maligna, y lo que hace pues que uno pueda descartar un carcinoma ubicado en ese sitio. La otra maniobra, no sé si me están viendo. ¿Me están viendo? ¿Sí? ¿Me ven? Sí, doctor. Es la maniobra para descartar patología inherente al espacio supratiroideo. No es infrecuente que uno encuentre un tejido tiroideo ectópico por delante del hioide que aparentemente se presenta como un nódulo, que es el motivo de la charla, y uno dice, bueno, ¿y esto qué será? Entonces, esta maniobra tan elemental como la que yo le voy a colocar, donde usted ya perdió un poquito la voz. Usted le dice al paciente, ojalá me miren, esto es muy valioso para ustedes. Le dice, mire, va a sacar lentamente la punta de la lengua, tratando de mantener los labios cerrados, proyecte la lengua hacia abajo y luego la devuelve. Y uno le coloca los dedos aquí atrás, en este espacio, o en este espacio, y va a percibir cómo es el movimiento de las estructuras suprayoideas, si realmente se movilizan o no. Entonces uno hace esto, coloca el dedo en la parte central, y luego lo retorna. Si la masa se desplaza con ese movimiento y retorna, muy seguramente estamos al frente de un quiste tirogloso o por lo menos una patología relacionada con las estructuras suprayoideas centrales. Si uno le coloca las manos aquí, es que me cuesta trabajo porque toca que lo haga un helper, aquí voy a decirle aquí, colega, que coloque la mano aquí, detrás de la mandíbula, aquí, no en el ángulo, aquí. Y uno saca lentamente la lengua igual. De esta manera, perdón, se va a proyectar la glándula submandibular, o sea, se proyecta con el piso de la boca. Y si uno tiene un tumor de la glándula submandibular o de la glándula sublingual, que entre otras cosas las sublinguales son muy exóticas, la masa no se mueve. O si tiene una adenomegalia metastásica fija al hiogloso o fija al miloioideo, esa masa no se mueve y nos está dando, ¿sí me están escuchando o perdimos el audio? Sí, doctor. Se está escuchando. ¿Vieron la maniobra bien? Sí, doctor. ¿Percibieron la maniobra? Ok. Entonces, mire,
Me gusta lo que estamos haciendo. Estamos haciendo un conversatorio, eso es mucho mejor que las charlas magistrales. Ustedes se meten a YouTube y encuentran las que quieran con gente muy connotada del mundo. Ralph Tufano, Aaron Chaca, los que quieran. David Cooper, bueno, Michael Tuttle, relevantes. Esto es mucho mejor. Obviamente, analicemos el marco contextual de lo que traje, pero más que todo, vamos a concentrarnos en el desarrollo de la charla. Entonces, miren cómo con estas maniobras tan sencillas, ustedes pueden decir, tengo un nódulo tiroideo, pero esta masa coexistente no tiene nada que ver con el nódulo tiroideo. Se nota que es otra patología. ¿Sí? Y obviamente la maniobra básica del nódulo tiroideo es ver que la masa asciende y descienda, y para eso uno mete los dedos bien aquí en el surco traqueosofágico. Aquí hay otra pregunta de Livia Adriana que dice, me refiero a esto porque en mi consulta palpo el cuello y la tiroides y a veces me encuentro con una gran mayoría de pacientes con nódulos, pero terminaría solicitando a casi todos ecografía de tiroides. Esa pregunta es muy práctica, muy interesante, muy sencilla, pero muy útil. Sí, así es, Livia. Cada vez que usted encuentre una masa en el cuello, no solamente en la tiroides, en el cuello, después de una excelente historia clínica, que es la que estoy tratando de que ustedes hagan, el examen, el primer examen es una ecografía de cuello. Ojo, ojo, lo importante es que dentro del análisis que usted haga, usted no se le olvide hacer la historia clínica, porque si el paciente tiene disfonía antes de la masa, y o disfagia, y o disnea, y es un paciente adulto, y si es fumador o bebedor de alcohol, ese paciente posiblemente, ese nódulo tiroideo no es el causante de esa molestia, y posiblemente lo que tiene es una patología coexistente relacionada con un cáncer de las mucosas del tracto digestivo. O si adicionalmente el paciente tiene una historia que sugiere reflujo, es posible que las molestias que tenga, como son el atoro, el globus faríngeo, perdón, la sensación de regurgitación, las agrieras, etcétera, pues realmente son la explicación de los síntomas y no es el nódulo tiroideo. Lo importante es la pertinencia, si el nódulo es el responsable de los síntomas o no lo es. ¿Les parece bien o hay alguna otra pregunta de lo que hemos desarrollado? ¿Seguimos o tenemos alguna otra pregunta? Bueno, voy a seguir porque veo que ya tenemos, ok. Bueno, esta es la herramienta, universal. Definitivamente este es el fonendoscopio de los años 90 para acá, del 2000, perdón. Yo que pues, obviamente soy una persona mayor, es muy chistoso y les voy a echar una anécdota porque cuando yo me formé como cirujano hace muchísimo tiempo, nosotros operábamos las vesículas con pura palpación. Signo de Murphy, el signo de Boas, toda esa cantidad de epónimos, y llevábamos a los pacientes al quirófano solamente con eso. Y estando en la residencia, como tal vez en el primero o segundo año, apareció un ecógrafo de 3 MHz y eso era la fantasía. Eso era como la nanotecnología de mi época y los microrobots. Eso todo el mundo era con el ecógrafo de 3 MHz, si mal no recuerdo, de 1.5. Y hoy en día, por supuesto, estamos haciendo literalmente dermatoscopia con el ultrasonido de 14 MHz y las cosas van cambiando. Entonces, miren que la tecnología bien aplicada es maravillosa. Ojo, pero la tecnología bien aplicada genera sobrediagnóstico y sobretratamiento e impacto económico en muchísimos sistemas del mundo, llámese primero, segundo, tercer mundo, y obviamente en los tercermundistas nos puede llevar a la quiebra, ¿no? Cuando uno comienza a pedir muchísimos exámenes para cosas tan sencillas. Entonces, no lo tiroideo es historia clínica, una TSH, si quiere regalo un T4 libre y una ecografía. Y no más, por favor. Con eso es suficiente. No más. Entonces, la sensibilidad que tiene especificidad de ecografía es muy alta. Verán ustedes que es una herramienta valiosísima. Y este es algo que tienen que hacer, aprender a hacer ustedes, llámense internistas,
endocrinólogos, cirujanos, porque es que este va a ser el guante, no solamente el fonendoscopio, el guante de este siglo. Seguramente vendrán mejores cosas. Entonces, para eso, la ATA, American, como ustedes ven en la diapositiva, Thyroid Association, sacó esta guía. Ya había sacado unas guías en el 96, luego hubo una en el 2006 y saltó a otra en el 2015. Estas guías son famosas. Estamos esperando la actualización. Hayan habido unos retoques, pero siguen siendo un referente. Esto es como un estudio Framingham. Creo que me hago entender cuando hablo de estudio Framingham. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Si saben, por favor, me lo rectifican, me lo aprueban. ¿Sí recuerdan? Es un estudio famosísimo que marcó un hito para muchas enfermedades cardiovasculares y para muchas cosas de la medicina interna. Y con eso se basa muchísimo. Hoy en día muchos conceptos de patología médica se basan en el estudio Framingham, estudio famosísimo, pero muy famoso. Hubo otro estudio en Alberta, Canadá, de Peter Cruz, de infecciones quirúrgicas, que fue el estudio, no recuerdo, también tuvo un nombre, así como un epónimo, que marcó un hito en la infectología, por lo menos la infectología quirúrgica, y la gente se sigue refiriendo al estudio de Peter Cruz. Entonces, lo que le quiero decir con esta pausa es que, a pesar de que hoy en día tenemos guías de la ECMO de 2020, 2021, tenemos guías del Colegio Americano de Cirujanos Endocrinos del 2021, tenemos guías surcoreanas del 2022, todos ellos hablan de la ATA 2015, porque fue un estudio tan bien hecho, con una calidad de análisis de niveles de evidencia que si usted hoy en día habla de la ATA 2015, la gente respeta el concepto, con algunas variantes. Y parte del enfoque de esta guía voy a decir, bueno, ¿y qué hacemos con los nódulos tiroideos? ¿Qué hacemos con la ecografía? Y yo, más que decirle qué es lo que dice la guía, yo le diría a ustedes qué es lo que esperaría un estudiante de la Universidad de los Andes cuando, estando ya en su rotación clínica, manda una ecografía, y espera el resultado de esa ecografía. Entonces, yo no sé, ya Angie, ya, usted me decía que si le podía contar un poco más, me imagino que se refiere al estudio Framingham. Sí, doctor. Sí, Angie, fue eso, un estudio que sirvió para ver muchísimas variables, tanto de medicamentos y de factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, que hoy en día los cardiólogos y internistas, y ustedes le pueden preguntar, todavía lo consideran un estudio que dio bases para muchas cosas. Hay estudios famosísimos, los estudios de Alberta, Canadá, para infección quirúrgica son relevantes aún. Y eso pasa con esta guía de la ATA 2015. A eso me quería referir. Entonces, ahora yo reformulo una pregunta para todos ustedes para ver si alguien se apunta y me dice si cuando recibe una ecografía de cuello, ¿qué le gustaría saber? Háganlo con palabras castizas, no se esmeren en poner palabras técnicas ni lo que aparece en internet, porque pues a uno lo traiciona eso. En internet hay muchas cosas. ¿Qué le gustaría a usted saber de ese nódulo para saber qué hace con el nódulo? Me gustaría escuchar a alguno y yo después le digo qué es lo que en la práctica clínica hacemos nosotros. Bueno, el silencio también es muy significativo. Quiere decir que no tienen, entiendo que no tienen así como mucha claridad con respecto a la inquietud. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Con respecto a lo que se espera de la ecografía.
Sí, doctor. Ok, mira, Livia dice características, tamaño. Bueno, perfecto. El primer criterio es el tamaño. El tamaño. Mejor dicho, usted está en una ecografía y hace un repaso de la ecografía, por muy mala que sea, si con todo respeto al decir eso, porque eso lo hace también un especialista, pero bueno, perdóneme por favor que tuve un error. Digamos, por muy insuficiente que sea, que nos puede ocurrir. Si le dice nódulo de 5 milímetros, usted dice, tranquilo, aquí no hay problema. Incluso si llega a 8, no hay problema. Yo le diría, no hay problema. Ya con eso usted casi que le da una palmada, espere, voy a terminar de la ecografía, pero no se afane que este nódulo es muy chiquito. Hay gente que llega literalmente pegado al techo de la consulta y saca de una voz una ecografía con una cara de angustia y dice, mire doctor, lo que me salió, yo creo que tengo un cáncer. Y le muestro un nódulo de 8 milímetros. Y usted dice, no, no se preocupe. De verdad que no. Y créanme que no. Y la tendencia que hoy en día se está hablando de la vigilancia activa, que la plantearon inicialmente los japoneses, luego los surcoreanos, luego los americanos, y hoy en día en Latinoamérica se está haciendo, incluso en Colombia. ¿Qué se llama esto? Que si usted a un paciente le llega con un nódulo de 1 centímetro, incluso un poquito más, único, con características ecográficas malignas, estamos hablando de 1 centímetro menos, ¿no? Claro, no, por favor no me vayan a malentender. Con características ecográficas malignas, y usted le dice, mire, ¿sabe qué? Yo lo quiero vigilar a ver qué pasa. Hoy en día es mundial y éticamente aceptado. Por eso cuando Livia Adriana escribe en el chat tamaño y característica, yo tomo la palabra tamaño y digo, Livia, tienes razón. Arrancando con eso, ya, ahí tenemos una gran fortaleza. Porque hacia allá está virando la medicina y de verdad está virando no solamente para el cáncer de tiroides, para otros tumores también. Muchas veces hemos sobretratado gente que iba a tener un tumor que seguramente se iba a mantener quieto a través del tiempo. Simplemente lo que hay es que asegurar que ese paciente tenga la vigilancia. Livia, ¿entendido la explicación? Sí. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Sí, doctor. Ok, pasemos entonces a lo siguiente. Bueno, los nódulos tienen una composición, ya lo vamos a ver más adelante. O sea, nos van a decir este nódulo es firme, sólido, este nódulo lo que tiene es líquido o este nódulo tiene de ambas cosas. Entonces viene el segundo ítem. Supongamos que el paciente sí tiene un nódulo mayor de 1 centímetro, pero es un nódulo único y es líquido. Usted le vuelve a dar una palmada al paciente en la espalda y dice, mire, tranquilo, no se preocupe, voy a leer el texto de la ecografía, pero usted tiene un nódulo quístico, simple, único. La posibilidad de malignidad es prácticamente cero. Tranquilícese. Puede medir 2 centímetros, no hay problema. ¿Sí? Entonces, el segundo ítem, la composición. Si ya es sólido o ya es mixto, vamos a desarrollar la discusión más adelante, pero ahí vamos. Tercer criterio, la ecogenicidad. Entonces, si el nódulo es isoecogénico, ya les explico qué es eso, o hiperecogénico, nuevamente, tranquilo que esos nódulos no van a tener seguramente riesgo de malignidad. ¿Y qué es la isoecogenicidad? Que usted vea el nódulo delante de la tiroides, pero que el nódulo tenga la misma ecogenicidad del resto del parenquima. Y que es hiperecogénico, que el nódulo sea más ecogénico, ¿cierto? Más brillante, más blanco que el resto de la tiroides. Eso es un mensaje de tranquilidad. Usted puede estar tranquilo, pero si por el contrario ese nódulo es muy oscuro y es tan hipoecogénico como los músculos que están por delante de la tiroides, llámense esto los músculos del estrapo, más categóricamente el músculo esternoioideo y esternocleidomastoideo, eso solo es un criterio de malignidad. Entonces ya pasamos a la ecogenicidad. Viene el siguiente criterio, es cómo son los bordes. Si los bordes son regulares, son lisos, ¿sí? Son tranquilos.
ese paciente tiene poco riesgo de malignidad, pero si por el contrario son irregulares o indentan o se meten dentro del resto de la tiroides o son multilobulados, pueden ser malignos. Va el tercer, cuarto criterio. Y viene un criterio y es la presencia o no de calcificaciones. Cuando hay calcificaciones que son punticos blancos chiquiticos, ya lo miraremos en la ecografía, y son pequeñitos, o sea, son iguales o menores a 1 milímetro, eso es criterio de malignidad, pero si los hay mayores o iguales a 2 milímetros, no son criterio de malignidad. Mire cómo un punto de corte de milímetros marca un criterio. Y el último criterio a analizar es los ejes. ¿Qué son los ejes? Es la geometría del nódulo cuando el radiólogo coloca su transductor, el radiólogo o el clínico que hace la ecografía, coloca su transductor en un plano horizontal. Cuando en el plano horizontal el eje anteroposterior es mayor que el eje transverso, eso es sinónimo de malignidad. Entonces voy a cerrar aquí esta ventanita y vamos a hablar entonces de esta gráfica que es de la ATA. Entonces, cuando un nódulo es de alta sospecha de cáncer, cuando tiene una de las siguientes, una o dos o tres de las siguientes características. Cuando es, ¿cómo? Sí, ya se las muestro, estaba viendo que la siguiente diapositiva está, ya se la voy a mostrar, pero podemos hacer esto. Vamos a mirar la ecografía, pero vamos a hacer un análisis de literatura. Cuando el nódulo es hipoecoico y sólido, es un nódulo que tiene mucha posibilidad de malignidad, ¿sí? Si tiene márgenes irregulares, como menciona la diapositiva y como les acabé de explicar, si es microlobulado, si tiene microcalcificaciones, o si es más alto que ancho, o tiene anillos de calcificación con extrusión, digamos, extrusión dentro de los tejidos blandos que rodean la tiroides, lo cual es una evidencia de una extensión extraglandular. Eso le da un porcentaje de malignidad casi del 90%. ¿Sí? Y obviamente, si el nódulo mide 1 centímetro, hay que biopsiarlo. Pero si este mismo nódulo con esas características mide 5 milímetros, yo le diría, usted puede observar ese nódulo. Lo puede observar porque posiblemente puede mantenerse estable durante mucho tiempo. Y la morbilidad de generar una tiroidectomía puede ser, en términos de costo-eficiencia, negativa contra una muy buena vigilancia activa. Ahora, cuando los nódulos, pasemos a lo contrario, cuando los nódulos son puramente benignos, como les había dicho. Cuando es quístico, puramente quístico, en la parte inferior de la diapositiva lo hice, o cuando es espongiforme. ¿Qué son espongiformes? Son nódulos que tienen muchos quistes pequeños, se llaman espongiformes. ¿Sí? O nódulos que son parcialmente quísticos, pero que no tienen ninguna de las características descritas como agresivas, que las mencionamos en la primera parte de la diapositiva. En ese rango intermedio están los nódulos que tienen algunas características, pero no tienen las otras. Por ejemplo, que sean hipoecoicos, que sean sólidos, pero que los márgenes sean lisos, que no tengan más microcalcificaciones ni que tengan extensión extraglandular. Ese es un nódulo que es de una sospecha intermedia y es un nódulo que tiene una posibilidad de malignidad menor, del 10 al 20%. Ahora bien, cuando el nódulo es de baja sospecha, de muy baja sospecha, cuando son, y lo comencé diciendo, hiperecoico. Les recuerdo, hiperecoico es que es más brillante que el resto de la tiroides. Y isoecoico que tiene la misma ecogenicidad que la tiroides. Esos nódulos son usualmente benignos. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Ahí tienen una gráfica, esta es una cortesía de la ATA, 2015. En la primera gráfica a la izquierda, si ustedes miran con detalle, ahí está la presencia de las microcalcificaciones. Son los punticos blancos que casi nunca generan sombra acústica, a veces sí, pero la mayor parte de las veces no. Y aquí está la irregularidad de los márgenes. Fíjense que no es un margen definido. Ustedes hacen el seguimiento del nódulo, se dan cuenta que no hay margen aquí. El nódulo como que se mete dentro de la tiroides. Cuando es, miren que aquí este nódulo, si ustedes lo comparan con la musculatura que está por delante de la tiroides, es un nódulo hipocogénico.
Miren esta relación de este nódulo, que es más alto que ancho. Miren, ¿están viendo el puntero para que estemos sintonizados con la imagen? Sí. Sí, doctor. Si ustedes miran aquí, este nódulo se salió de la tiroides y casi que está invadiendo el músculo que está por delante. Y si ustedes miran la característica del nódulo comparado con el músculo, es igualmente hipoecogénico. Entonces, ese es un criterio de malignidad. Y aquí este nódulo literalmente está metido en los tejidos blandos. Este es un criterio de malignidad. Y este nódulo, adicionalmente, se acompaña a un ganglio que probablemente es de nivel 3, dependiendo de donde esté ubicado, este nódulo seguramente es maligno. Estos nódulos hay que biopsiarlos, no tengan la menor duda que hay que biopsiarlos, y eso ya tiene que estar claro. Pero si por el contrario, el nódulo es un nódulo tranquilo, mire que el eje AP, en este caso es menor que el eje horizontal, este nódulo es un nódulo, a pesar de ser sólido y a pesar de ser hipoecogénico, sus márgenes son regulares y los ejes son normales. Este es un nódulo que tiene algunos criterios de sospecha, su porcentaje de malignidad no es tan alto, y solamente se indicaría la biopsia si realmente es mayor de 1 centímetro, si no, no. Y estos son los nódulos que no nos deben preocupar. Este nódulo es casi tan blanco como la grasa, ¿cierto? Por supuesto, es más hiperecogénico que el parenquima tiroideo circundante y por supuesto más hiperecogénico que el músculo del strap. Ese nódulo es de baja malignidad. Y si por el contrario el nódulo tiene la misma ecogenicidad de la tiroides, pero sus márgenes están muy regulares, este nódulo es isocogénico. Yo quisiera escuchar de parte de ustedes con mucha sinceridad, si me hago entender, pues yo no soy radiólogo, pero estoy en esto todos los días, los últimos 27 años, entonces obligatoriamente tengo que saber interpretar una ecografía. No sé si le estoy transmitiendo las ideas bien, si ustedes están entendiendo o simplemente se está convirtiendo en un ladrillo y ustedes no están comprendiendo esa parte. Por favor, me lo expresan con mucha tranquilidad, que de eso se trata en esta charla. A mí me gusta que sea más un conversatorio que cualquier otra cosa. ¿Estamos bien? ¿Sí, sí me hago entender? Sí. Doctor, pues es bastante interesante en el sentido que, por ejemplo, en mi caso, pues digamos, soy estudiante de primer año, básicamente de segundo semestre. Significa que igual y hay muchas cosas que no son entendidas a cabalidad. Igual es interesante porque puedo entender la forma en la que estás llevando los conceptos y la manera en la que se está haciendo la explicación. Hay cosas que yo digo como, claro, es posible entenderlo y es posible observarlo. Entonces, por lo menos desde mi experiencia, pues excelente, genial. Ok, y realmente lo que yo pretendo es esto. Yo hago un llamado es como al orgullo de haber escogido esta maravillosa profesión y no olvidar el detalle que la gente espera mucho de uno. Y la gente le dice, bueno, mire, analíceme, mire estos resultados. Entonces usted coge estos resultados y dice, siéntate un momentico, sobre todo si lo va a hacer de cortesía porque es un familiar de un amigo. Cuéntame 3, 4 cosas, entonces usted le pregunta, usted tuvo antecedentes familiares de cáncer, usted trabaja en tal sitio donde se ponga radiación, usted tiene algún familiar que, y todavía no he visto la ecografía, ¿no? Ojo, deje la ecografía de último. ¿Tiene algún familiar que tenga cáncer tiroideo? No, señor. ¿Tiene algún familiar que tenga estas enfermedades? Entonces se acuerda de la neoplasia endocrina múltiple que le conté, y cuando ya haya hecho 7, 8 preguntas, ¿cierto? Va y le mira el nódulo, se lo palpa, le palpa por aquí, le palpa, le acuerda al doctor Herrera, si se acuerda de la maniobra, las aplica, completa el examen, se llena de fortaleza conceptual, entonces se sienta, mira la ecografía y le ha hecho usted una consulta de altísimo nivel, llámese de tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno semestre. Obviamente cada vez la va a hacer mejor en la medida en que vaya viendo más cositas. Usted está arrancando, pero estoy seguro que ya esto le da un elemento para decir, lo que tengo que hacer es una buena historia clínica, y después si miro esta ecografía es decir, los ojos no ven lo que el cerebro no conoce. Entonces, si usted no ha escuchado hablar de las microcalcificaciones, de la hiperecogenicidad y de cosas tan elementales como eso, mire,
tan negrito como el músculo que está por delante de la tiroides, es tan grisecito como la tiroides que está al lado, es tan blanquito como la grasa que está adelante, pero mucho más blanco que la tiroides y que los músculos. Ya usted rápidamente entiende conceptos tan elementales como es hiperecogénico, isocogénico y hiperecogénico. Bueno, entonces miren, por ejemplo, aquí seguimos mostrando la sospecha baja de que a pesar de que tengamos algunos elementos de sospecha, no tenemos el resto. Entonces, estos tumores son de baja sospecha. Y ahí es donde, y me gustó la primera pregunta que hizo un estudiante que dijo, el tamaño, me gustó eso, porque ahí es donde el tamaño marca la diferencia. De todas estas cosas, el tamaño es lo más importante, porque es que el tamaño de alguna manera expresa lo que el tumor está haciendo. Cuando uno tiene un tumor, el tumor compite con la inmunidad del ser humano, del huésped. Y el tumor crece si le gana al huésped. Si el gen protector se raja y no es capaz contra el gen agresor, pues gana el gen agresor, gana el oncogen y se crece la masa. Entonces, si un nódulo está estable, ¿sí? Simplemente lo que esto significa es que o es benigno o es un tumor de baja agresividad. Y entonces uno a veces se acuerda de cositas tan elementales como la regla de los 7, por decir alguna más. La regla de los 7. Entonces uno dice, una masa en cualquier sitio del cuerpo, llámese cuello. Hablemos de cuello, que se en el cuello. Una masa de 7 horas en el cuello probablemente es un trauma. O es una hemorragia dentro de la masa. Si tiene alrededor de los 7 días, definitivamente es un proceso inflamatorio. Sí. Sí, está reciente, 2, 3, 4 y máximo 7 días, es un proceso inflamatorio. Si la masa tiene alrededor de 7 semanas, muy probablemente es un cáncer porque ha crecido en 7 semanas. Si tiene 7 meses, posiblemente es una enfermedad benigna o es un tumor de baja agresividad, donde la competencia inmune del organismo ha hecho que el tumor se mantenga estable. Y si tiene 7 años o más, es una anomalía del desarrollo, es algo congénito. O sea, nadie, yo no he visto el primer caso, tiene un tumor maligno 8 o 10 años sin que se le manifieste. O sea, bueno, habrán como todas las anécdotas, siempre habrán anécdotas. Entonces esa es la famosa regla de los 7. Espero que la hayan asimilado y que la apliquen en la práctica, porque es que es así. A veces uno le consulta a un paciente y dice que tengo este nodulito aquí y uno comienza a ver ecografía, a palpar y se le olvida la pregunta clave, ¿no? Bueno, obviamente uno va a ver el tamaño que ha sido un mensaje de la charla, pero el nódulo, ¿desde cuándo lo tiene? Sí. No, doctor, yo lo tengo desde ayer y me está doliendo. Eso me apareció de pronto. Listo, eso no es maligno. Seguramente no es maligno. La persona de pronto tiene, ¿por qué no decirlo?, una enfermedad hematológica que hasta ahora se manifiesta. Tuvo un sangrado dentro de un quiste, hizo una masa que le apareció. O simplemente, por ponerle un ejemplo, hizo un esfuerzo importante, ¿cierto? Y se hizo evidente un laringocele, que no es más que una debilidad de la pared endoluminal de la laringe y se forma un divertículo, por así decirlo, y ese es el laringocele y aparece una masa, pero es reciente, eso no es maligno. Entonces, miren cómo en este caso el tiempo le puede... Bueno, me aparté un poquito la charla, pero era para darle la importancia por qué se requieren elementos clínicos para el análisis de la... Bueno, aquí por último tenemos las últimas manifestaciones ecográficas, les pongo informe que miren los múltiples quistes que les decía, ¿cierto? Pero no tienen más características sospechosas. Y este es el paradigma de lo benigno, ¿no? Una lesión quística simple. Miren cómo es mucho más negrito que el tejido tiroideo que está al lado, porque es una cosa quística. No les voy a enredar la vida, porque esto es de la Academia Americana de Radio, ellos les dan puntaje a estas cosas. Ustedes no necesitan de verdad saber de esto, pero es bueno que ustedes sepan de que ellos les dan puntaje.
Entonces, dependiendo de los puntos, la malignidad. Entonces, si uno tiene una lesión quística, 0 puntos. Anecoica, no tiene 0 puntos. Le mostré una gráfica de más ancho que alto, 0 puntos. Con unos bordes definidos, 0 puntos. ¿Sí? Y no hay ningún foco génico, 0 puntos. Eso, cuando uno lo clasifica, se llama TIRAX 1. Es benigno, no biopsia. Pero si una masa es completamente sólida, pues da 2 puntos. Si es muy hipoecogénica, nos da 3 puntos y van 5. Si se sale, como le mostré en la ecografía, si se sale de la glándula, nos da 3 puntos. Y si tiene microcalcificaciones, esos punticos blancos chiquiticos de 1 milímetro, nos da 3 puntos. Y esto nos estaría dando 11 puntos. Se sube terriblemente y ese es un TIRAX 5. Yo les pongo a ustedes los extremos porque es más fácil en el nivel de ustedes entender los extremos. Entender un TIRAX 3 ya es más elaborado porque usted tendría que tener un paciente que tenga una lesión mixta, ¿cierto? Que puede ser hiperecoica y que tenga macrocalcificaciones. Nos da un TIRAX 3 y posiblemente no requiera biopsia. Pero 4 y 5 requieren biopsia. 4 y 5 requieren biopsia. Repito, 4 y 5 requieren biopsia. Entonces, para que no se le olvide. 1, 2 y 3. ¿Hay alguien que está preguntando? ¿Alguien tiene preguntas o continúo? Creo que no. Todo está muy claro, doctor. Bueno, bien. Ahí están los TIRAX. Cuando el BACAF. Pero mire cómo la palabra tamaño, que ha sido la palabra en la conferencia, nos marca. Mire cómo un estudiante dinámicamente participó en la charla y nos deja un tema interesante. ¿Sí? Ahí está el detalle. Entonces, mire cómo, siendo un TIRAX 3, si es un nódulo grande, haga la biopsia. Los TIRAX 4 y TIRAX 5 no tienen realmente controversia. Aquí tenemos la famosa clasificación de Bethesda, que es una clasificación hecha en Maryland, hace ya, estamos hablando de 5 años, un poco más, donde ellos estadificaron de acuerdo a la citopatología, o sea, a la biopsia, si era 1, 2, 3, 4 y 5 y 6. Entonces, cuando lo clasificaban, uno era que el paciente no era clara las muestras que sacaron con la agujita de la biopsia y le decía, uno dice al paciente, hay que repetir esta biopsia. ¿Y cuándo la repetimos? Algún estudiante que se le ocurra que me diga, ¿cuándo cree usted que si una biopsia que no fue concluyente, no aclaró nada, usted le dice, mire, un primo suyo que le pide favor, mire, me tomaron esta biopsia, tengo este nódulo, pero no, mire, el patólogo dice que no tiene suficiente célula, que no, que mejor dicho, que mejor no sigamos el estudio porque no quedó claro. ¿A quién se le ocurre cuándo hay que repetir la biopsia y por qué? Angie pregunta cuándo no se ve definido. Sí, es que eso no lo dice uno, eso lo dice el patólogo. Y si hilamos fino es cuando el patólogo dice, tengo menos de 4 grupos celulares, ¿sí? Y por lo tanto, y tengo menos de 2 láminas, 3 láminas que me mandaron, y tengo solo 4 grupos celulares, no tengo la capacidad de decir de qué se trata. Y él le manda a decir a uno, eso es un Bethesda 1, no le puedo hacer el diagnóstico. Pero la pregunta que yo le hago al auditorio hoy, a las 26 personas que están conmigo, eran 30, se me han ido 4, bueno, qué pesar, bueno, importante, ustedes continúen. Lo importante es decir qué vamos a hacer. Entonces, ¿usted qué le dirían al paciente? ¿Cuándo me repito la biopsia? Es que con este ejercicio no se les va a olvidar. Si yo le digo cuándo es, ya mañana se les olvida cuándo es la biopsia, cuándo repite. Muy bien, mire, la biopsia hay que esperar un determinado tiempo porque recuerden
recuerden que de las primeras cosas que ustedes aprenden es el fenómeno de la inflamación. Si usted a un nodulito le mete una semana, dice Ibsen, bueno, respetable ese concepto, ya era claro por qué no una semana. Si usted le mete una aguja a un nódulo tiroideo, es un trauma. Y sobre todo si hace varias funciones para tener mayor material, es mucho más trauma. Y la respuesta al trauma, ¿qué es? La migración de células inflamatorias para ir a cubrir el proceso del trauma. Van linfocitos, van neutrófilos, etcétera, etcétera. Y durante un tiempo se va a poblar ese ganglio de células inflamatorias. Si yo en una semana o 2 semanas le hago otra biopsia, ¿qué me va a salir? Los linfocitos, los leucocitos que me llegaron como respuesta inflamatoria. Entonces, si había células neoplásicas, ya es menos probable que se vean, porque si no se vieron en la primera, menos en la segunda que está plagado de linfocitos. Esa es la respuesta. Ixen, la que me escribió, esa es la respuesta, por lo cual hice recomendar los 3 meses. Entonces, el Bethesda maligno es el 5 y 6. Ese paciente a ustedes les queda muy fácil decirle, yo le recomiendo que se haga operar, busque un cirujano de cabeza y cuello, que le opere su cuello porque usted tiene muy posiblemente un cáncer. Y no se afane, de paso dígale lo segundo, porque si no lo va a estresar. No se afane que el cáncer de tiroides es un cáncer que en un altísimo porcentaje de los casos se cura. Muy contrario al páncreas, esófago, estómago, etcétera, etcétera. Bien, pero puede ser que nos digan, bueno, si nos dicen que es benigno, perfecto. El patólogo recibe 6 láminas, ve 6 grupos celulares y dice, todas las células foliculares que veo son benignas. Listo. Ese paciente se tranquiliza y usted le dice, nos vemos en 6 meses o en 8 meses a ver qué ha pasado. No lo cite tan temprano porque lo va a estresar sin necesidad. El problema es cuando tenemos Bethesda 3 o Bethesda 4. Perdón que me equivoqué. Cuando tenemos Bethesda 3 o Bethesda 4, ahí viene el problema, porque nos toca definir qué vamos a hacer. Porque esto tiene un bajo porcentaje de malignidad. Estamos hablando de entre el 10 al 20%. Entonces, algunos dicen que si la sospecha es baja, busca un examen muy sofisticado, que son las variantes genéticas, las variantes genómicas. Otros dicen que si la sospecha es alta, busque un análisis molecular. Ya este es un lenguaje para ustedes más amigables, porque ya hicieron básicas, porque esto va más al grano, como dicen los colegas, pero obviamente esto genera un costo muy alto. Entonces hay que ver la eficiencia de este examen y la costo-eficiencia más exactamente. Algunos preconizan, y este es lo que dice la guía de la ATA, y también lo dice la guía de la Red Nacional Americana de Cáncer, que si el paciente tiene un Bethesda 4, neoplasia folicular, mejor se le recomienda que se le haga una tiroidectomía completa, una lobectomía, porque la posibilidad de esto casi llega al 40%. Mientras que el Bethesda 3, como le he dicho, va entre el 10 al 20, por poner un ejemplo. Ok. Aquí tenemos lo que vamos a hacer con el Bethesda 2. Bethesda 2, ya se los mencioné, es un Bethesda benigno, 4 grupos de células que ve el patólogo en la lámina y dicen que es benigno. Este paciente lo vamos a estar viendo por lo menos cada 6 meses. Y no le repetimos BACAF, viene nuevamente el concepto del tamaño. Le repetimos BACAF si el tamaño aumenta en términos de volumen en un 50%, o si en términos lineales 2 de 3 dimensiones aumentan más de un 20%. Y aquí está el Bethesda 3 y Bethesda 4. Este es el problema de estos marcadores genéticos y es simplemente son buenísimos, pero son costosos. Pero sí, realmente sí. Y ya tenemos referencia muy clara. Esta referencia es una referencia muy interesante de un grupo. Este grupo lo dirige exactamente el grupo de la Universidad de Colorado en Denver con el doctor Brian Hagen, que es de verdad una eminencia en el tema y es uno de los editores de las guías americanas de cáncer que salieron en el 2015, que se las he estado mencionando repetidamente en la charla.
siempre hay que tener. Y esta doctora, que es de la Universidad de Washington, si no estoy mal, Virginia Lee Wolsey, creo que es una patóloga absolutamente prominente. Este grupo son de los que dicen la importancia del estudio genético y el estudio molecular. Mire cómo cuando en este caso, usando estos marcadores, cómo aumenta bastante la sensibilidad y la especificidad. Muy bien. El gran problema de esto es que hay mucha dificultad para la disponibilidad en Colombia, es muy difícil y obviamente los costos por lo mismo, ¿no? Entonces, Bethesda 5 y Bethesda 6 no tenemos inconvenientes, nos vamos a cirugía, ya pasa otro tema, posiblemente ya se sale del manejo de ustedes lo mandan que se opere y el paciente ya. Entonces, cerremos la charla diciendo, bueno, ¿cuándo se operan los pacientes de tiroidectomía total? Cuando tengan en principio un caso sospechoso de malignidad. Pero las indicaciones más precisas es cuando tengan nódulos bilaterales, cuando uno de ellos, perdón, y que al menos uno tenga indicación de cirugía. Ojo, los pacientes que tienen historia de irradiación de la cabeza en el cuello. Se me había olvidado decirle, aparte de los que trabajan en resonancia, en PET, en servicios de medicina nuclear, en servicios de radiología, hay un grupo de pacientes que se irradia, médicamente se irradia por cáncer de mama en mujeres, más que todo, o por linfomas, o por carcinomas de la garganta, de la faringe. Esos pacientes pueden hacer cáncer de tiroides. Entonces, a esto le hacemos tiroidectomía total, lo mismo que los pacientes que tienen antecedentes familiares de cáncer de tiroides o cuando los nódulos son muy grandes. O aquí hay un ítem que es interesante analizarlo y es estos pacientes que se estabilizan o que se optimizan para una cirugía, pero que tienen enfermedad cardiorrespiratoria y le dice cardiólogo, ahí está listo para operar. Es un paciente que hay que hacerle, la cirugía que hay que hacérsela de una porque después posiblemente no clasifiquen para la segunda. Bueno, si no hay preguntas, pasamos a cáncer de tiroides, que ya con esa ambientación es más fácil desarrollar esta otra charla. ¿Alguien tiene preguntas? Y si no, seguimos. Creo que no, doctor, todo muy claro. Perfecto, gracias. Entonces tenemos aquí ya el tópico de cáncer. Palabra muy sencilla, esta es una neoplasia, yo digo, muy chévere de tratar, por usar un término muy simple, muy callejero, muy de nosotros, muy de ustedes, porque es una enfermedad que se cura. Esto es una gran ventaja, esto es una enfermedad que se cura en un 95% de los casos, a excepción de los anaplásicos. El resto, prácticamente todos se curan. Habrán, como siempre, las excepciones, sobre todo si los tratamientos no son adecuados, si no son a tiempo, o si no son hechos por personas inexpertas y el paciente tiene complicaciones. Es lo más frecuente de neoplasia endocrina. A nivel mundial es el 2% de los casos. Obviamente, como les decía, dependiendo de los grupos, así será. Por ejemplo, en los niños es el 10% de todo su cáncer. Es 3 veces más frecuente en mujeres que en hombres. Pero ojo que aquí hay un juego de palabras. Es más frecuente en mujeres que en hombres, pero cuando uno tiene un nódulo y es varón, es más posible que sea cáncer que cuando es mujer. Entonces, por favor entiendan ese juego de posibilidades porque nos podemos confundir. Más frecuente el cáncer de tiroides por lo que es más frecuente la patología. Pero cuando uno tiene un nódulo en la tiroides, es más frecuente que uno tenga cáncer. Se lo digo por última vez. Como son mucho más frecuentes los nódulos en la tiroides de las mujeres que el hombre, por supuesto es más frecuente el cáncer. Pero cuando uno tiene un nódulo en la tiroides, una mujer, posible que no tenga cáncer, pero si lo tiene un hombre, es posible que sí tenga cáncer. Pero que haya sido entendido. En Colombia ocupa el 7º lugar, pero el 4º lugar en mujeres. Pero usualmente son tumores de baja agresividad. Si ustedes miran con detalle, a nivel mundial, perdón, a nivel de Colombia, teniendo en cuenta a ambos sexos, ambos géneros, perdón, con ambos sexos. Aquí tenemos la tiroides, está en el 7º lugar. Por encima del ovario, por encima de los linfomas que son tan frecuentes y del útero. Cuando uno analiza puntualmente la tiroides y analiza qué tanta gente se muere con cáncer de tiroides, miren esa gráfica, ¿cierto?
y claramente ustedes ven que el estimado de mortalidad por cáncer de tiroides es muy bajo comparado con su prevalencia. Si ya uno se va más fino y dice, bueno, ¿qué espero yo cuando tengo un nódulo y la biopsia me dice que es maligno? ¿Qué esperamos? Afortunadamente que el 84% sea papilar. Esperemos eso porque es lo mejor que nos puede ocurrir, ¿cierto? Porque ese tumor se va a curar. Pero supongamos que no es ese, sino un folicular. Ahí tienen la gráfica, el folicular. Pues también me voy a curar. Mucho más raro, pero me voy a curar. Si ya me da un medular, la cosa se nos complica. Si es un anaplásico, más bien voy a prepararme para morirme, porque esto la mortalidad es literalmente 100% máximo a un año. Si es un carcinoma de células Hurter, es muy raro, pero también salen adelante. Miren cómo es el comportamiento de la parte genética y molecular. Cada tumor, no lo voy a intoxicar con esto, porque esto es un tema que se lo dejamos pues al grupo de nosotros que ya estamos metidos en el tema, y a los grupos de los biólogos moleculares, los genetistas, etcétera, los oncólogos clínicos. Y es como cuando yo tengo la histopatología, y si le hago el BRAF B600, le hago el RAS, le hago el PAX8, etcétera, voy a encontrar criterios para clasificar a estos pacientes y saber si realmente tiene una enfermedad agresiva o no. Entonces le pongo ahí los 3 carcinomas diferenciados para que más o menos se acuerden. El más tranquilo es el papilar y es el más frecuente. Es el que se relaciona con la exposición de radiación. O sea, vuelvo y le repito el concepto. Si usted, una mujer, tuvo un cáncer de mama y le irradiaron el seno, es posible. El seno está tan cerca del cuello de la tiroides. Puede ser que les haga un cáncer de tiroides. Es muy posible que eso ocurra, pero tengan tranquilidad porque usualmente esto también se cura, porque es un papilar. Ese paciente después puede ser tratado con yodo radioactivo. Entonces, tengan en cuenta ese concepto. Si por el contrario es un carcinoma folicular, que es más raro, aquí va a depender nuevamente la palabra clave, del tamaño, de la edad, palabra clave. No es lo mismo mi persona o una persona de 30 o 40 años que es muy joven, seguramente le va a ir mejor a la otra persona. Y también el compromiso vascular tratándose de carcinoma folicular. Y este, que es un tumor más exótico todavía, también se define si va a ser agresivo siempre y cuando tenga el compromiso vascular, casular, y tengamos en mente que este paciente sí nos puede dar metástasis a hueso y pulmón. Bueno, una palabra muy rápida. Este es un tumor muy interesante. No sé si alguno ha escuchado algo de este tumor, porque ese es un tumor que no deriva exactamente de la tiroides. Mire qué cosa. Está dentro de la tiroides, pero viene de otra parte, biológicamente. O sea, a pesar de ser un tumor de la tiroides, no es el origen inicial de la tiroides. El origen inicial de la tiroides, recuerden que es en la base de la lengua y desciende hasta su lecho delante del cricoide. Es por eso que los quistes tiroidosos, como mencionábamos anteriormente, los quistes ectópicos están en esta línea. Este es un tumor que viene lateral, las células C vienen laterales, ¿cierto? Y se ubican en la parte más alta de la tiroides y dan este tumor, que es un tumor muy interesante porque produce calcitonina y antígeno carcinogénico. ¿Y qué importancia tiene esto? Que nos permite planear la cirugía a nivel de calcitonina y nos permite hacer seguimiento después de retirada la glándula. Si se eleva la calcitonina, quiere decir que el paciente le reapareció el tumor. Espero que no se me confundan, es muy raro, 4%, y tienen una variación genética muy puntual del RED, que cuando se presentan nos coloca en presencia de una neoplasia endocrina múltiple, en este caso 2A y 2B. ¿Qué es esto? Que uno tenga problemas de tumores en las suprarrenales, de tumores en la paratiroides, de tumores en la tiroides, de tumores en el colon, etcétera, porque esta neoplasia o este daño genético hace que también ocurran tumores en otros órganos. Los europeos miden por rutina, bueno, no todos, pero la mayor parte de los países europeos, no sabemos por qué, ellos miden la calcitonina
parece ser que tiene un poquito más incidencia, nosotros no. Miren, por ejemplo, la incidencia o los hallazgos de carcinoma medular haciendo rutina la calcitonina, sería muy bajo. O sea, el número necesario a tratar sería muy alto y los costos serían muy altos. El carcinoma medular, para no extenderme mucho para ustedes, para no, de verdad, no llenarlo de tanta información, se trata siempre quirúrgico, siempre, siempre. Y siempre son cirugías relativamente agresivas. Hay que hacer tiroidectomía total y limpieza de los ganglios que están cerca de la tiroides. O sea, recuerden desde la gráfica de los niveles, estamos hablando de los ganglios de nivel 6, o sea, al lado de la tiroides. Y como habíamos hablado del MENDAS 2A y el 2B, hay que hablar de la presencia simultánea del freo como síntoma. ¿Y por qué es importante esto? No sé si el público, ustedes, los colegas que están acompañándome, sí saben que este es un tumor, freo como síntoma puede ser funcionante y puede producir niveles altos de catecolamina e hipertensiones muy severas. De tal manera que siempre que usted sepa un carcinoma medular, si le llegó a su consulta, su aporte como estudiante recién formado, como especialista, es descartar que sea un medular. Perdón, descartar que tenga freo como síntoma. ¿Y cómo lo descarta? Pidiéndole la dosificación de metanefrinas y de noradrenalina antes de la cirugía. Todo paciente que tenga cáncer medular, por favor, estudie la mutación genética red, porque con esto usted va a encontrar casos familiares y va a alertar a esa familia. Estos pacientes después de operado se les pide calcitonina, porque si se llega a elevar la calcitonina quiere decir que reapareció el tumor. Bueno, yo tampoco les voy a ampliar mucho esta información porque me parece que es muy compleja. Aquí están las características de los tumores que son esporádicos, el 2A y el 2B. ¿Cuáles son las enfermedades que se asocian? Si ustedes miran con detalle, el 2A se asocia con este tumor de las glándulas suprarrenales y con este tumor de las glándulas paratiroides. Por lo tanto, antes de cirugía hay que aclarar que este paciente con exámenes no tenga estos tumores. Por el contrario, cuando se asocia a enfermedades de Hirschsprung, pues obviamente hay que estudiar esa parte, o alteraciones dermatológicas. El 2B es muy interesante porque estos pacientes son típicamente de hábito marfanoide. Sí, estos pacientes curiosamente tienen una sobrevida mucho más limitada que el 2A. Ya hablemos de los últimos tumores. Esto es la excepción. Lo dejo de último, pero ojo, esto es la excepción. Este no es el distintivo del cáncer de tiroides. Y bueno, cuando uno le toca esto, sí, ya el tema cambia mucho. Esto casi que equivale a tener un cáncer de estómago. Un tumor es muy agresivo y también lo pueden llevar a uno a la mortalidad. Pero afortunadamente estos tumores representan solo el 3-4% de los casos. Sumado, pues daría un 6%. No mejoran con el yodo, la sobrevida es muy bajita y el manejo se hace, además de la cirugía, con terapias. O sea, con medicamentos. Y otros, tal vez el tumor más agresivo, los tumores más, el tumor tranquilo. Usualmente antes de los 3-4 meses. Muere en una situación muy dramática porque muchos mueren ahogados o sangrando. Es un tumor grande, síntomas compresivos, compromiso linfático. Toca hacer biopsias amplias para estudiarlo, aclararlo y todo es ser inmunohistoquímica. Todos son estadios 4, todos son gravísimos. Y es digamos, el 50% de los pacientes que mueren por cáncer de tiroides es por anaplasia. Obviamente, como es tan frecuente los otros, pues obviamente los otros van a ser causa de mortalidad, poquita, pero sí van a ser causa de mortalidad. Esto parece que pedirles un PET urgente porque hay que buscar rápidamente metástasis y literalmente hoy en día lo que se hace es, dependiendo de lo que tengas, hacer traqueostomía temprana o poner un stent en la tráquea porque se mueren ahogados. Se les puede dar quimioterapia. Anecdóticamente algunos tienen unos meses de sobrevida con estos esquemas, pero usualmente yo les cuento que yo he manejado muchos casos
Una anécdota, una ironía, anécdota irónica es que el único paciente que murió casi un año era un presidiario muy maloso que estuvo hospitalizado en nuestro hospital, valga la redundancia, y que no hacía sino hacer comerse de la comida de los otros pacientes y, bueno, generar tanta cosa maluca, murió el año. Curiosamente fue el que más demoró. Normalmente demoran entre los 3 o 4 meses. Bueno, aquí está el TNM, tampoco quiero intoxicarlos con esto. Es como clasifica usted el tumor, pero bueno, vamos a lo más elemental. Miren cómo hasta T1 son menores, perdón, hasta T2 son menores de 4 centímetros. O sea que son tumores, los papilares, son tumores muy tranquilos. Si ya se salen de la glándula, aparecen ya los tumores con peor pronóstico. Si definitivamente tenemos metástasis en el nivel 6 o en niveles laterales, aquí nos cambia el pronóstico, sobre todo si tienen más de 55 años. Es importante, y aquí les pongo nuevamente el cuento de la edad, así como hablamos de tamaño, es importante saber que después de los 55 años los tumores se clasifican diferente. Ya los que tengan el comprometido se clasifican como avanzados, pasan a estadios 3 y 4, cosas que no ocurren con los menores de 55 años. Bueno, ¿cómo determinamos el riesgo? Bueno, ¿cómo vamos? ¿Estamos sintonizados? ¿Hay alguna pregunta? ¿Los confundí en esta última parte? Me cuentan, por favor. Todo muy claro, doctor. Bien, entonces los voy a colocar nuevamente en el escenario. Ustedes están haciendo sus pininos, están haciendo los turnos de urgencia como interno, o están en el ruralito, o simplemente están en el primer año de medicina interna. No les estoy hablando porque ustedes no son cirujanos de cabeza y cuello, estoy hablando de niveles un poco más básicos, para saber, no qué hacen como cirujanos de cabeza y cuello, porque pues, es otro cuento, es qué hacen como estudiantes de pregrado, o como estudiantes terminando el internado, o como médico general, o como haciendo los primeros años de residencia. Resulta que lo primero que usted tiene que hacer es, bueno, usted le pregunta, bueno, tío, primo, como se llame, ¿qué hago? Tengo este diagnóstico. Entonces usted dice, no, pues venga, estimemos el riesgo de recurrencia, estimemos qué tan grave esta enfermedad y qué tanto nos va a aparecer. Entonces, si usted encuentra una neoplasia tiroidea folicular que no es invasiva, que tiene cambios nucleares que no son malignos, sino que son lo que llaman parecidos al papilar, ese paciente va a estar muy tranquilo y la posibilidad de que aparezca el tumor o que recurra es del 1% o menos. ¿Sí? Bien. Pero si es un carcinoma papilar, ¿cierto? Y no tiene un tumor macroscópico grande, no hubo compromiso linfático en la patología que le está mostrando usted, ¿sí? Hubo 5 micrometástasis de 2 milímetros nomás, o sea, estamos hablando de los ganglios, micrometástasis en los ganglios. No había metástasis en los pulmones, en los huesos, en el hígado, ¿cierto? Cuando le hacen la gamografía no se captó yo fuera del lecho tiroideo, aquí. Cuando se revisa la patología no es una variante agresiva, no hay invasión vascular. Y cuando se revisa la parte molecular, ¿sí? Encontramos que el BRAF B600 no está confiriendo riesgo de recurrencia. Este paciente va a recurrir muy poco, ¿sí? Este paciente va a una baja tasa de recurrencia. Si es un carcinoma FTC, que significa follicular thyroid carcinoma, si es un carcinoma folicular y está dentro de la tiroides, la invasión de la cápsula es mínima, la posibilidad de recurrencia es del 2 al 3%. Bien. Aquí vamos a definir ahora por histología. No los quiero intoxicar, vamos a irnos a lo más significativo, ¿cierto? Vámonos a la parte más baja de la diapositiva. Si tiene compromiso, perdón, si tiene una histopatología agresiva, tiene posibilidad de que recurra en el 15%, si tiene invasión vascular hasta en el 30%. Si tiene una mutación del B600, un 20%. Si tiene más de 5 ganglios pequeñitos metastásicos, más del 20%. Y si tiene unos focos de metástasis
en cuello, en el yodo radioactivo, después de que le dan yodo radioactivo, tiene también posibilidad del 20%. Aquí están las definiciones las definiciones de los riesgos de recurrencia para papilar, ¿cierto? La extensión esta glandular grosera de un 30. O sea, cuando usted le muestra la patología al amigo, el familiar, dice, mire, ¿qué está esta patología? La patología dice un tumor que se va a los tejidos blandos del cuello. Ese paciente tiene 30 o 40% de posibilidad de metástasis. O le dice, tengo un ganglio patológico en la muestra mayor de 3 centímetros, tiene un 32% de posibilidad, 30%. O le dice, mire, aquí está la patología y el tumor se le salió del ganglio, de la metástasis está fuera del ganglio, tiene un 40% de posibilidad. O si le dice, mire, este examen de tiroglobulina está elevado, posiblemente tiene metástasis a distancia. O si el cirujano comenta en su nota que no fue capaz de sacarle el tumor, mire cómo recurren en el 100%. Y si hay metástasis a distancia, van a recurrir en el 100%. Mira esta información cómo es de valiosa para el cáncer papilar. Para el cáncer folicular la cosa cambia un poco. Aquí se evalúan diferentes. Ojo, palabra clave, cáncer folicular. Porque aquí se evalúan solo los vasos sanguíneos. Si hay más de 4 focos de invasión de vasos sanguíneos, va a recurrir hasta en el 55% de los casos. Si la tiroglobulina está elevada, va a recurrir en el 100% de los casos, si es folicular. Si nos quedó tumor, va a recurrir en el 100% de los casos de folicular, si es malo, ¿no? Y si hay metástasis a distancia también. Bueno, esta es la evidencia que decía, perdón, la referencia que decía de carcinoma de tiroides, de la Red Americana de Cáncer. Ahora viene cómo vamos, ya se operó el paciente y le vuelven a consultar a usted. Dígame, doctor, ¿qué hago? Ya me trataron, ¿qué hay que hacer? Entonces usted le dice, mire, su primera visita tiene que ser más o menos a los 6 meses. Ahí está DTC, que significa differentiated thyroid carcinoma. La primera visita tiene que ser los 6 meses y siempre tiene que llevar una ecografía del cuello, un nivel de tiroglobulina y un nivel de anticuerpos tiroglobulina. ¿Qué significa esto? Que resulta que las células tumorales son tan funcionales como las células normales de la tiroides. Entonces, cuando uno tiene un pedito de tumor, produce lo mismo que produce la tiroides, o sea, produce tiroglobulina. Recuerden que la tiroglobulina es fundamental para producir la hormona tiroidea. Y también se producen anticuerpos. Entonces, digamos que el seguimiento de estos pacientes de cáncer bien diferenciado es con tiroglobulina y anticuerpos. Ahora bien, después del primer año, ¿cómo se sigue? Entonces, se van a seguir titulando tiroglobulina, que significa TG, y anticuerpo, que significa TGAB, y son apropiados para seguimiento los siguientes pacientes. Pacientes con riesgo intermedio, pero sin evidencia de enfermedad estructural. ¿Qué es enfermedad estructural? Es la presencia de enfermedad en la ecografía. Eso es la enfermedad estructural. ¿Qué es la enfermedad bioquímica? La que aparece en el valor de tiroglobulina y anticuerpos tiroglobulínicos. Ahora bien, se debe tomar una TSH, perdón, una tiroglobulina y unos anticuerpos con ecografía. ¿En quiénes? En los pacientes con riesgo intermedio o bajo, en los pacientes con pobremente diferenciados, en los pacientes ampliamente invasivos. Ok. Se debe hacer también tiroglobulina y anticuerpos en los siguientes grupos de pacientes: los de alto riesgo, en los pobremente diferenciados, en los foliculares ampliamente invasivos y en las respuestas incompletas. ¿Qué es una respuesta incompleta? Que el paciente vaya a la consulta y le muestre una tiroglobulina elevada, o que vaya a la consulta y le muestre un ganglio patológico en el sitio donde ya lo operaron. Bueno, yo sé que esta parte fue un poquito larilluda, como dicen ustedes, pero más o menos es lo que trata de decirle cómo debe usted seguir a estos pacientes. Hoy en día el problema de seguimiento es muy complicado con el tema de las EPS que no autorizan, etcétera, etcétera. Bueno, aquí vamos a un lenguaje que ojalá lo aprendan, por lo menos cuando lo lean, y es el grado de respuesta. Entonces, usted le va a llamar excelente cuando el paciente, después de una tiroidectomía, aparece con imágenes negativas y con una tiroglobulina
indetectable. Va a decir que el paciente tiene una respuesta bioquímica incompleta cuando aparece con tiroglinas ligeramente elevadas, dependiendo si la imagen es negativa y la tiroglina es mayor de 1 y recibió yodo. Si solamente recibió la tiroidectomía y la imagen es negativa y la tiroglina es mayor de 5, eso se llama respuesta bioquímica incompleta. Y si solamente sacaron la mitad de la tiroides y la tiroglina está elevada y la imagen negativa, eso se llama respuesta bioquímica incompleta. Esto es un poquito enredado para ustedes, porque esto, hasta para un cirujano, me toca tener esta tablita a la mano. Pero por lo menos tengan la idea de que hay que pedirle al paciente cada 6 meses por lo menos una ecografía, una tiroglina, unos anticuerpos, y uno se sienta a analizar esto. Cuando la respuesta es indeterminada, cuando uno ve una ecografía y le dice que sí, que parece que hay un ganglio, que parece que hay un ovulito, eso se llama indeterminado. O le dieron yodo y en la gamografía el yodo dice que tiene como una captación en la parte central del cuello, eso es una respuesta indeterminada. O con un valor de tiroglobulina ligeramente elevado, o con un valor de anticuerpo ligeramente elevado. Bueno, hay una última pregunta, que creo que esta es la última diapositiva, y es, bueno, doctor, ya me operaron, estoy tomando hormona, ¿en qué momento suspendo la hormona? Esta gráfica es un poquito complicada, pero quiero darle unas ideas muy simples. Nosotros damos hormonas, o sea, damos levotirosina a los pacientes a quienes le hicimos tiroidectomías totales porque las células neoplásicas son funcionales. Se dejan influenciar por la levotirosina. Entonces, si yo le doy a un paciente una dosis alta de levotiroxina, yo elimino cualquier tejido tiroideo, lo elimino, y solamente en caso de que aparezcan células neoplásicas, por supuesto, ¿cierto? Como ellas no se dejan controlar por esa eliminación de la TSH, quiere decir esto, que si yo me volvió a aparecer el tumor, pues se me eleva la tiroglobulina a pesar de que la hormona que esté suprimida de la TSH tomando levotirosina. Es eso lo que quiero decir. Por eso es que en el seguimiento hay que tener muy bien controlado al paciente con el nivel de TSH. Bueno, le doy gracias, pero antes que nada quiero dejarle, como dicen, para llegar para la casa, son 4 cosas o 5 cosas muy elementales. Aquí una última pregunta. Lidia Adriana dice, ¿cuál es el valor de la tiroglina para sospechar malignidad? ¿O qué paciente está en recuperación? Entonces, muy buena pregunta. Pues yo sé que esa respuesta es muy difícil, pero te la voy a contestar aquí. Busque el ítem de bioquímica incompleta, ¿cierto? Cuando uno hace una tiroidectomía, arriba dice tiroidectomía y RRA. RRA es obviamente el tratamiento con la iodoterapia. Si yo hice eso, ¿sí? Y mando una ecografía, o sea, la imagen negativa es una ecografía negativa, pero tengo una tiroglina mayor de 1 igual a 1, basal, o sea, basal es que la TSH está baja, eso se llama respuesta bioquímica incompleta. Pero si yo tengo la TSH elevada, se llama stimulated thyroglobulin, que es lo que dice STIM-TG, y le tengo mayor de 10, se llama respuesta bioquímica incompleta. Ahí está el valor que tú quieres. Ahora bien, si solamente le hice tiroidectomía total al paciente y se me presenta con una ecografía negativa, pero tiroglina basal está mayor de 5, eso es una respuesta bioquímica incompleta y es un signo de alerta. ¿Sí? Y usted va jugando ahí con la TSH. Si la TSH está suprimida, cualquier valor de tiroglina elevado hay que tener en cuenta, pero si la TSH está elevada, hay que esperar un punto de corte que es 10. Bueno, más o menos ese es el valor de la respuesta a suya, para que tenga idea que esto es un análisis dinámico que hacemos de la tiroglobulina. Por último, voy nuevamente al cuento de los mensajes para casa, y es que el primer mensaje, los nódulos tiroideos sí pueden ser evaluados por ustedes, sí deben ser evaluados. ¿Y cómo? Con una buena historia clínica, con una buena lectura de la ecografía y con una buena recomendación. Segundo mensaje, el cáncer de tiroides, aunque ustedes no lo operen,
sí puede ser analizado por ustedes siempre y cuando el paciente vaya a su consulta por cualquier razón, ustedes tengan los datos de tirologurina, de TSH y la ecografía. Sí lo pueden ustedes dar una opinión. Bueno, ese es literalmente, ¿cómo hago para que me salga solamente la imagen mía? Ah, voy a dejar de compartir para que solamente, puedo dejar de compartir para que nos veamos nosotros y ya cerremos este conversatorio que llamo yo. Dejar de compartir. Dejamos de compartir entonces, ¿no? Sí, doctor. Bueno, vamos a vernos solamente nosotros. Bueno. Ok, aquí estamos. Espero que haya sido útil, con que me hayan aprendido siquiera el 30% de la charla, me siento feliz, porque la idea es concientizarlo de que los neurotiroideos sí pueden ser evaluados por ustedes, siempre y cuando sean juiciosos con una buena historia clínica y una buena ecografía, y ojalá la maniobra que le enseñé para examinar el cuello, que van a ser muy útiles. ¿Alguna pregunta? Si no la hay, pues váyanse muchachos a descansar, que ya son las 9 de la noche. Ustedes me contarán. Muchas gracias, doctor. Estuvo muy chévere la charla. Aprendimos mucho. Gracias, doctor. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, doctor. Bueno, ¿hay alguna coordinadora, alguien que quiera mencionar algo?